10 veces campeón de memorización, coeficiente intelectual de 194. Que nunca te han dicho cómo debes estudiar, nunca te lo dicen. Y la gente pues le echa muchas horas, clava codos y así todo el mundo piensa que estudiar es duro y difícil. He batido más de 100 récords mundiales. Claro, la cadena más larga del mundo, 23.200 palabras. Récord del mundo pues memorizando 1000 dígitos en 15 minutos y 100 dígitos del 0 al 9, 100 números en 50 segundos. En la época de George Bush sí que tuve una oferta tentadora para ser americano. Mis obligaciones eran defender a Estados Unidos en una competición y luego pues me daban de dólares al año y tenía avión privado y un montón de cosas que me colocaban. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy estamos con Ramón Campayo. Hoy es una entrevista diferente porque habitualmente estamos entrevistando a todas las profesiones que existen y hoy venimos a echaros una mano, a ayudaros con el tema de la memorización. Tenemos a Ramón Campayo, 10 veces campeón de memorización, coeficiente intelectual de 194. Increíble, ¿no? Bueno, ¿Cómo se siente? normal, no lo Claro, tú valoro, normal, ¿no? ¿no? Sí, son cosas, bueno, cada uno tiene sus capacidades, esa es una, pero bueno, no que le doy importancia. Bueno, pues nada, estamos súper agradecidos que nos acojas porque, a ver, tenemos muchos estudiantes estresados, queriendo estudiar, queriendo aprobar, muchos de ellos no saben cómo, algunos con dificultades para memorizar, para entender, para organizarse, y queremos que nos explique un poco cómo funciona la memoria y qué consejos prácticos podrías darle a un estudiante. Bueno, el primer consejo es que tienen que aprender a estudiar. Es una cosa una materia que no se da en la escuela, desde niño no se enseña a nadie. Y la gente pues le echa muchas horas, clava codos y así pasa el tiempo, ¿no? Y todo el mundo piensa que estudiar es duro y difícil. Lo primero son técnicas de estudio, sería complicado aquí, complejo explicar, pero bueno, en principio pues los temas que una persona estudia tiene que tratar de entenderlos. La mejor forma de entender un tema que tú estudias es como si se la explicases a un niño, lo que tú estás estudiando con tus propias palabras. El hecho de hacer esa transformación de vocabulario a tu vocabulario personal hace que lo entiendas mejor y digamos que toda la parte secuencial que yo llamo tiende a quedarse. Eso es como sucedería como cuando ves una película en el cine, la película la entiendes bien, porque son imágenes, entonces la puedes contar o un viaje. Lo primero es entender, luego hay datos que no basta con entender porque no se memorizan, pues lo que son fechas, números, etcétera. Hay que saber asociar, bueno, son técnicas de estudio que hay que aprender. Una vez las aprendes, las vas aplicando. El estudiante que va a clase todos los días tiene que tratar de mantener bien el ritmo. Y bueno, son muchas horas de estudio, que es la parte problemática. Luego llegas a casa y ¿quién quiere estudiar? Entonces lo que yo hacía, recuerdo, es tratar de estudiar y memorizar los datos, que como digo, que son numéricos sobre todo, que no se quedan, porque no son lógicos, hay que saber asociarlos, tratar de hacerlo a tiempo real, usar el tiempo de clase para entender lo que dice el profesor y tratar de incluso estudiar para llegar a casa y tener el mayor tiempo libre. O sea, conforme el profesor lo diga, ir creándote reglas y asociaciones Eso es lo suyo, no para estar acordarte pasivo. de esto. Claro, porque si no tienes que hacerlo luego en casa, ¿no? Entonces, entender es fundamental, si no hay que preguntar al profesor, tratar de asociar, como decía, y luego en casa pues, se pueden hacer algún resumen de lo que has visto, la parte más complicada, se hacen mapas mentales, en fin, un poco lo que uno según sus carencias va haciendo y ya está, lo suyo es hacer un curso completo de técnicas de estudio y aprender a hacerlo bien, pero bueno, entonces así un poco por encima. Claro, porque hasta aquí nada fuera de lo normal, de lo que nos han dicho nuestros padres o profesores de cómo se debe de aprender, ¿no? Pero es que nunca te han dicho cómo debes estudiar, nunca te lo dicen. Todos los profesores mismos, pues, han sacado su carrera a base de echar muchas horas y de sacrificios y de esfuerzo. Entonces, una persona que sí sabe estudiar y memorizar y se ha entrenado un poquito, consigue lo mismo en mucho menos tiempo. Eso sube a la vez tu autoestima, hace que te sientas mejor y bueno, va ganando por todos sitios. O sea, muchas veces no es tanto la habilidad que tenga la persona, sino que, o el coeficiente que sí, pero es cómo ha descubierto a estudiar. Un estudiante que lo hace como innato, ¿no? La gente que dice yo estudio poco tiempo y ya es porque ha dado con esas claves de forma innata. Bueno, lo que te diría es que la gente que dice que estudia poco tiempo, casi todo el mundo miente. No lo dicen, pero en casa clavan igual, es la mayoría. Y las claves, pues, son complejas, tienes que entenderlas y aprenderlas. No se enseñan en 5 minutos. Y tienes que hacer muchas prácticas. Pues hay estudiantes para los que es muy importante la lectura rápida también, según la materia que estén trabajando.
En matemáticas no tiene sentido usar lectura rápida, pero hay otras materias que sí, sobre todo para repasos. ¿Qué es la lectura rápida? Pues aprender a leer fotográficamente de manera que inviertas mucho mejor tu tiempo. O sea, un estudiante universitario lee a 200, 250 palabras por minuto, pero una persona entrenada puede pasar de 1000. Entonces es 4 veces más rápido. Con el mismo efecto, te enteras de lo mismo. Sí, incluso mejor. Porque ¿Y qué técnicas hay así en un minuto? Sé que no se podría, ¿no? Porque es una ciencia, imagino, pero ¿cómo puede un estudiante pasar de 200 a 1000? con entrenamiento, técnica y entrenamiento. O sea, no leemos de izquierda a derecha, sino mediante fotos de grupos de palabras. Entonces tú haces tu primera foto en un grupo, a lo mejor 4, 5, 6 palabras, las ves al mismo tiempo, tu cerebro tiene que interpretar el sentido y él va a ordenar la información. Encima estás haciendo que trabaje especialmente. De esa manera cunde mucho, ¿no? Porque el momento que hagas 2 fotos de 6 palabras, en un segundo ya estás leyendo a 1200 palabras por minuto. Con lo cual, pues se nota un montón. ¿Y quién puede enseñarte esto? Bueno, pues yo, por ejemplo, los cursos lo hago, tengo un libro de lectura rápida que es un curso también. Bueno, es hacer los ejercicios, coger la técnica y empezar a practicar para subir tu velocidad. Entonces, como te decía, pues una persona avanzada, muy avanzada, puede hacer un renglón de 12 palabras, resolver 2 saltos de 6 palabras cada una en menos de un segundo y pasar de 1000 palabras por minuto. Se nota muchísimo. Es como viajar en un avión a 1000 kilómetros por hora o un estudiante universitario que va a 200 y pico, pero enseguida, por la falta de concentración, precisamente por leer tan lento, los datos van muy espaciados entre sí y se produce mucho aburrimiento y es mucho más fácil perderse, ¿no? Entonces, sobre todo para los repasos, pues es importante. ¿Y esto que dicen de ir subrayando a la vez que estás leyendo? O sea, yo tengo como también otra versión, ¿no? En la que si tú vas leyendo y subrayando, que vas como, no sé, enterándote mejor o qué efecto tendría, porque es algo Aquí lo primero lento. sería saber qué subrayas exactamente, qué vas a subrayar. Puede tener sentido si subrayas lo más importante como para quitar la paja y luego tratar de leer lo subrayado. La técnica puede funcionar. Es mejor tener el material, no obstante, en un ordenador, por ejemplo, y saber hacer un resumen. Controlar el orden de la información, primero aquellos datos que son visibles o visualizables, luego los que no. ¿Y esto estás de acuerdo con que te lo haga la inteligencia artificial? No, no sabría cómo hacerlo. No, vamos a ver, quizás algún día sí, pero alguien tiene que decirle cómo tiene que hacerlo, ¿no? Entonces yo veo muy difícil, por ejemplo, que tú estudias en inglés. Los americanos estudian en inglés, ¿verdad? Y Y sueñan en inglés también. Sí, y el orden de su idioma no es lógico. O sea, si yo te digo, por ejemplo, que algo es negro, que es rápido, que es caro, ¿en qué estoy pensando? ¿De qué estoy hablando? Un coche, pues. ¿No? Era un caballo. ¿Ves el problema? Entonces, cuando pones primero los adjetivos de algo que no sabes ni lo que es, no tiene sentido. Entonces, no es un idioma muy lógico para estudiar. O los alemanes que ponen el verbo principal al final. Yo quiero un coche con llantas tal, y no sabes qué al final es venderlo. Entonces, el orden de la información es muy importante. Primero se pone lo visualizable en un resumen. Resumir es importante. Lo que pasa es que al hacerlo por ordenador es más fácil quitar la paja y hay cosas, hay datos, a lo mejor hablas de una cosa, luego de otra cosa, luego de la primera, pues cortar, pegar, unirlo todo. En fin, el resumen es importante hacerlo, pero bueno, tiene su cierta complejidad. Vale, y sobre estudiar en papel o en el PC, da igual, ¿no? En plan, no hay nada. No, es mejor siempre el ordenador cansa. También para hacer un Eso resumen lo es, imprimes y sí. siempre sobre papel. Vale. Y además el peor bolígrafo, el color azul refleja la luz de manera que produce más somnolencia. El color azul es soporífero. Si tú estudias en un papel, un folio blanco brillante con tinta azul, vas a caer fulminado pronto. Entonces el papel no puede reflejar la luz. A lo mejor es papel reciclado amarillento, siempre recomiendo ese papel. Y no porque sea reciclado, aquí hay que ser prácticos, porque no refleja la luz. Tú te pones algo brillante, es peor. Y luego la tinta negra. Yo uso el color azul para hacer películas de cosas que tienes que memorizar, lo que llamo datos puros, como son fechas, números, etcétera, ese tipo de cosas. Se Justo ponen en ahí azul. escribes en negro y en azul sí En que. azul al margen sí, algunos resúmenes especiales más cortos y dejo un margen en la parte derecha con bolígrafo azul para hacer las películas. ¿A qué le llamas película? Pues películas es cuando tú asocias datos puros, los datos puros son aquellos que solo funcionan mediante asociación, porque pura y llanamente son un dato de algo. O sea, tú no puedes razonar, por ejemplo, el vocabulario de un idioma. Yo te digo, alemán, comprar es kaufen, no lo puedes asociar. ¿Cómo sé que comprar es kaufen? Tendrías que buscar una película que te lo recuerde. Por ejemplo, querer, wollen, lo mismo, no puedes razonarlo, pero puedes pensar en que alguien quiere volar, querer, wollen, volar, wollen. Buscando esas peliculitas, todo eso hay que anotarlo también en color azul. ¿Es esta la forma de memorizar muchos números?
Porque si recuerdo bien eran 25.000 palabras. 23.200 las que memoricé. ¿Cómo es eso? O sea, explícalo porque me Esas parece son increíble. palabras que escuchas y las vas encasillando. O sea, digamos que en ese Aleatorias, momento... palabras aleatorias. Sí, sí, aleatorias. Entonces yo tengo, en ese momento, utilizas 23.200 posiciones mentales, casillas que llamo de mi casillero mental, y cada una va unida a un punto. Va asociada con la imagen que tengo para cada casilla. O sea, eres, Por ejemplo, si mi casilla 10 es toro y yo escucho pues ordenador en el puesto 10, lo que estoy viendo, me dicen en el puesto 10 hay un ordenador. Pues estoy viendo un toro, o toro me sale automático con el 10, por unos códigos que tengo, pues un toro manejando un ordenador con los cuernos, pinchando las teclas, por ejemplo. Si tú ves a un toro haciendo eso, no se te olvidaría nunca. Imagínate que tienes aquí un toro haciendo eso. Puede pasar mucho tiempo. El toro estaba con el ordenador. Ya sé que en el puesto 10 hay un ordenador. Son casilleros que yo también los utilizo para entrenar. Por ejemplo, cuando tú dices la casilla 64, el número 64, yo no uso la palabra 64, digo saco. Para mí es lo mismo. Pero mientras tiene yo que ver que se digo, parece 64 con saco. claro, el 6 es una S, el 4 es una C, yo digo saco, pongo vocales. Entonces tú estás media hora para decir 64 y un instante digo saco. O sea, proceso la misma información que tú, pero en 3 veces menos tiempo. ¿Cuánto tiempo podría llevarle a una persona a entrenar y tener ese mismo modelo mental? Enseguida notas el provecho para memorizar la información. Otra cosa es para hacerlo a alta velocidad. Eso lleva más tiempo. Cuando eres capaz de hacerlo más rápido, o sea, tú vas leyendo 64, 76, 78 y digo, pues saco fosoficha mucho más rápido. Cuando soy capaz de superar tu velocidad, ya tengo un entrenamiento adicional, porque proceso más rápido. Antes hemos hablado de los americanos. Los americanos procesan más rápido porque usan su lenguaje, les obliga a ello. Usan monosilábicos mucho más cortos, up, down, go. Entonces tú traduces del castellano al americano y en mucho menos espacio, la mitad o poco más, tienen el mismo texto. Luego un americano va a ser más rápido de mente que un español en promedio, porque el idioma le obliga. Pero obliga demasiado y hay gente que no llega a ese nivel. Entonces en Estados Unidos también encuentras el mayor nivel de tartamudos, porcentaje. Y lo notas porque necesitan tiempo. Hay gente que no llega a la velocidad que el idioma te impone. Entonces verás mucho de americano de wow, tartamudeando continuamente, con mucha frecuencia. Porque tendría como la velocidad mental normal, pero no es capaz Quiere de asociarse. traducir en un idioma que obliga a cierta velocidad. Entonces, si supera ese idioma, será más rápido. Tú coges una persona normal que sí supera ese idioma con un europeo, imagínate un alemán acostumbrado a usar palabras más largas, es tranquilón. Los alemanes son muy tranquilones. El idioma te obliga. Y vamos al tema de capacidades, porque yo creo que entre todos los estudiantes siempre piensan de, oye, tendré yo menos o más capacidades que una persona normal, y en eso buscamos un poco, no sé, la justificación de cómo nos va en los estudios. ¿Cómo de justificado está? Vamos a ver, capacidad para estudiar lo que hay que estudiar hoy día sobra, sobra. Como te decía, el tema es la técnica. Cuando una persona lo hace bien, le sobra capacidad, nota que ya le sobra. Incluso estudiar es bonito. Te concentras fácil porque es como si vas a ver una película en el cine y te gusta el cine. Si estudiar es bonito, es atractivo y lo haces bien, te va a gustar. La concentración ya viene sola. Entonces, el secreto es la técnica, otra vez. Si no sabes estudiar, siempre será duro. La gente empieza a ver que tengo que estudiar, se va al último hoja, hasta la página tal, y eso pues desmotiva un poco, porque no sabes qué hacer. Entonces, falta la primera asignatura, la más importante en los colegios desde niños, que es técnicas de estudio y entrenamiento mental. Enseñar a estudiar y fortalecer, igual que trabajas el cuerpo en el gym, pues con la mente puedes trabajar, fortalecer tus capacidades mentales. Podrías hacerlo, pero no se enseña nada de eso. ¿Dura más la información que asimilas estudiando con técnicas que la información que asimilamos en 2 días antes del examen? Hombre, no tiene nada que ver, eso por supuesto. Además te evitas repasos. Cuando tú memorizas algo de verdad o lo estudias de verdad, sabiéndolo hacer, no necesitas repasar todos los días o cada 2 días. La gente se lo olvida continuamente lo que estudia, ¿no? Hay además entra otra capacidad que es la retentiva, porque la clave para memorizar es hacerlo rápido. O sea, la memorización es eficaz si tienes velocidad para hacerlo. O sea, si yo te doy 10 fechas y estás toda la tarde, no eres eficaz. Tú puedes memorizar muy rápido y lo has memorizado. Bien. Ahora, el tiempo que puedas controlar esa información depende de tu capacidad retentiva, que es otra capacidad distinta, no hay que confundirlas. Se entrenan de forma distinta. Si tú no entrenas tu retentiva, ya te digo que nadie la entrena, pues si no tienes nada, tan pronto memorizas, estás olvidando. ¿Puedes darme un ejemplo de cómo un estudiante puede entrenar su retentiva? Pues se utiliza con software. La retentiva se utiliza, por ejemplo, cuando tú memorizas muchos números en un instante y quieres escribirlos,
esperar, retener 2 o 3 segundos esa información. Hay una especie de lucha para que no se vayan. ¿De acuerdo? O sea, trata de ver un número en un segundo, 8 dígitos, por ejemplo, que suele ser un promedio normal, y vas a ver que si esperas un poco se tienden a ir. Esperas 2 o 3 segundos y tratas de escribirlos. Nada más haces el gesto, se van. Empieza con 6 dígitos, 7, 8, hasta que llegas a 9, en fin, de esa manera. O sea, luchando para que la información que acabas de ver, que está cogida con imperdibles, se mantenga más tiempo. Es como si vas al gimnasio y tratas de coger 100 kilos para que cuando tengas que coger 10 te pese poco. Es algo así. O sea, tienes que esforzarte en la máxima intensidad posible para que luego lo rutinario sea fácil. Bueno, en parte sí. Vamos a ver, cualquier capacidad mental tú la vas a desarrollar, digamos, en su fuerza bruta si la trabajas de forma explosiva. ¿Quieres mejorar tu imaginación? Imagina rápido. Eso que te he dicho, por ejemplo, antes te he dicho el 64 es saco para mí. O el toro con el ordenador. No puedes estar 2 horas. Yo enseguida veo el toro con el ordenador y lo guarda en su saco y se lo lleva. Puedo hacer una película con muchos objetos en un momento. ¿Quiero tener más imaginación? Que es un arma muy poderosa para salir de atolladeros. Imagina rápido. Quiero ser más rápido, o sea, quiero ser más poderoso haciendo algo. Haz esa actividad más rápida. Eso hablo a nivel mental. O sea, yo memorizo muy rápido. ¿Eso qué he conseguido con ello? Pues que si tú, en las encefalografías que he hecho con científicos, pues el voltaje de mi cerebro ha aumentado mucho. Pero si no trabajo a esa velocidad, trabajo al 90%, es la misma que una persona normal. Entiendo que te has metido todo esto, te han hecho algunas mediciones Muchas y... mediciones. Sí. Sí, la gente puede ver en mi canal de YouTube, por ejemplo, que estén ahí puestas. Pues hay dos. Una que hicimos en Madrid con el doctor Loeches. Y luego también hay otra que vinieron de Italia con la RAI. Y la más obvia es con el programa Superhumanos, que se grabó en Múnich. Vinieron de Estados Unidos científicos y de Inglaterra. Y también me hicieron varias pruebas en un centro del cerebro que hay en Múnich. O Y sea, bueno, pues ahí se observa claramente qué haces en reposo, qué voltaje generas cuando tú estás trabajando. Fíjate que si el voltaje sube, estás electroestimulando las neuronas. Y eso va a hacer que a nivel físico sean más poderosas, que la sinapsis se transmita con mayor fuerza. o sea, ¿cuánto tiempo deberíamos dedicar al día a entrenar? Entrenar necesitas a lo mejor 3 días a la semana, y máximo media hora. No hace falta más para el nivel normal de un estudiante. Pero El resto entonces, es técnica de estudio, claro, claro, claro. O sea, con media hora al día durante 3 días, tú ya empiezas a tener beneficios. claro. Además, bueno, el entrenamiento es, como digo, tienes que trabajar una serie de capacidades. La más importante pues, es la memorización y la retentiva. También el procesamiento mental, que es dar una orden lógica ante un estímulo. Imagínate que aparece la letra A y tú mueves esta mano y si es la B, tocas aquí una tecla. Procesar mentalmente una información. Ahí influye mucho el idioma. Como te decía, el americano procesa más rápido porque el idioma te obliga. Ujú. Pero si yo en vez de 64 digo saco y en vez de 78 ficha, saco ficha, 64, 78, soy 2 veces más rápido que el americano todavía. Ya ves. Entonces, bueno, se trata de subir tu velocidad de procesamiento. Eso ayuda en todo en la vida. Mm. O sea, puedes reaccionar antes, no sé si un coche te va a pillar en un paso de peatones, dar un salto antes. Mira, hace unos meses, el verano pasado, había un paquete en casa que alguien dejó, no estábamos, y era como un sobre, y voy a cogerlo y justo debajo había una víbora, pues vivimos en el campo. Y no estaba ni siquiera mirando, pero bueno, de trabajar fotográficamente siempre abres más campo de visión, y fue levantar el sobre y instintivamente quitar la mano cuando la víbora saltaba, fue a la vez. O sea, estuvo muy cerquita de morderme, pero hace que tu cerebro, si está preparado y procesas más rápido una información y reaccionas antes, pues te puede salvar la vida ahí. Cuando frena el coche que va adelante, ves los pilotos de frenada y tú reaccionas en el momento. Hay muchos detalles en la vida que van a ser notorios. Interesante. Muy bien, vamos al examen, al miedo, al momento en el que alguien te está evaluando si de verdad te sabes la materia o no, donde todas las horas de estudio que has echado se ponen a prueba. ¿Cómo aconsejas afrontar un examen? El principal miedo que tienen los estudiantes es el resultado, el hacerlo bien o mal. Bueno, hay gente que pasa de todo, también conozco unos cuantos que... Pero la gente que se lo toma en serio, pues, y que es responsable, pues sí que sufre. Hay un punto que es no preocuparse por los resultados, porque nuestro subconsciente, que es quien rige la memoria, la retentiva, no sabe lo que es los resultados, ¿no? Ese miedo es porque tú quieres hacerlo bien. Cuando tú quieres hacerlo bien, surge el miedo de no hacerlo bien. Y eso es lo que tú notas, esa presión. Entonces, bueno, tienes que actuar en la vida y hablar de forma que acredites que no te importa fallar.
Entonces, ¿qué te va a ayudar? Bueno, pues pensar que tú eres tu mejor amigo, todos debemos ser nuestros mejores amigos, y en un momento crucial, practica, ensaya, ¿qué le dirías a tu mejor amigo? Yo no le diría a mi mejor amigo que tiene que aprobar, nunca. Si sé que tiene que estudiar y no estudia, se lo diría, oye, tienes que estudiar, tienes que esforzarte y prepararte. Pero una vez que lo ha hecho, yo en el examen no le someto a presión. Yo voy a un campeonato, mi mujer compite conmigo, ha competido, y yo nunca le digo, tienes que ganar, tienes que conseguir esto. ¿Para qué? Disfruta el momento, ¿no? Claro. Ese es el chip que día a día hay que cambiar. Sin miedo al éxito. Y eso me recuerda un poco a cuando, te lo he escuchado decir alguna vez, cuando yo, por ejemplo, yo soy capaz de quedarme dormido bueno, yo descanso 15 minutos y al minuto 4 estoy dormido. Hay gente que te responde a eso, que lo ve imposible, porque está pensando que en 15 minutos tiene que despertarse. Es ese mismo pensamiento, no solamente en el estudio, en un examen, sino es el mismo Sí, sí, sí. todo, ¿no? O sea, Digamos que tú te centras en el presente, vivir el presente, y la otra persona se centra en lo que va a pasar dentro de un tiempo, eso es. que es incierto lo que va a pasar, ¿no? A lo mejor en el siguiente minuto que un asteroide tú no lo sabías y se acabó todo. Entonces, Es como habla en público, que media, no sé, media plantilla, iba a decir, media población universitaria tiene miedo a hablar en público, a exponer en clase. Sobrepensamos, ¿no? Al final es el mismo motivo, ¿no? Estás dándole vueltas es el a mismo, hay qué opinan de ejercicios que te mí. van a ayudar. O sea, cuando tú estás viendo al público, al principio, pues no tienes que estar pendiente de la gente y verla. Trata de ver como al final y un poco desenfocando la vista. Mira, un Y no te consejo, preocupes. eso es. O Vamos sea, a hay pararnos consejos aquí dos que te minutos van a ayudar. porque... Hay consejos que te pueden ayudar también si tratas de reírte o pensar en algo que te hace risa. Por ejemplo, yo recuerdo una vez hice un curso para ayudar a unas chicas modelos a desfilar, sobre todo una que era muy tensa, tenía miedo, y ella se iba andando por la pasarela, iba muy tensa con miedo porque había público. Y se centró en una cosa, que es que veía a un cámara que iba delante de ella, así andando hacia atrás, y llegaba al final de la pasarela y el cámara llegaba al final y se caía. O sea, él tenía que estar pendiente del cámara en su imaginación cómo se caía, decía aspavientos. Y al principio pues se le notaba bastante, mucho, que iba normal, iba pendiente del cámara. Y enseguida se notaba que se reía justo porque ella estaba viendo que el cámara se caía, ¿no? Así para atrás. Entonces siempre tienes artilugios de imaginación que tienes que ir mezclando y te pueden ayudar a sobrepasar el O sea, momento, ¿no? aunque es inevitable, yo cuando en público, a mí me gusta incluso hablar en público, pero sí que aún siento, y después de muchos años haciéndolo, ese nerviosismo, esa taquicardia previa a salir a hablar en público. Entendemos que eso es normal porque al final sabes que te juegas cosas, ¿no? Y que vas a ser evaluado ante el resto de gente, pero es verdad que luego todo pasa, ¿no? Todo Y pasa con esa y actitud, ves que tanto para nada. Es que la gente se preocupa mucho por el qué dirán también. claro. Y a ti te ve el público y hay una parte a la que le vas a gustar y otra a la que no. No, y que te da igual. O sea, yo le digo siempre lo mismo a la gente. Es como en plan, ¿tú estás nervioso cuando estás escuchando al profesor? No, el profesor tampoco está cuando está nervioso Eso. cuando te habla a ti. Pero bueno, hay que actuar, es bueno examinarse, grabarse y verse dónde nacen tus nervios, la gente que está hablando en público o tiene que exponer. Normalmente los miedos van a empezar en las manos o en los ojos. Entonces tienes que observarte. Si notas tensión en los ojos, pues trata de achinarlos y sonreír con los ojos. Quizás al hacerlo pasen a la boca. Prueba a lavarte la boca, cepillarte los dientes antes de hablar en público. La gente que tenga problemas, a ver cómo los tienen muy relajados. Si cierra los ojos, en la cara ya va a ser muy difícil que tenga tensión. Tu subconsciente, si tú te sometes a presión pensando que se pueden reír de ti o lo que sea, quizás vayan a las manos. Trata de imaginar que las metes en un jarro de agua fría. Trata de salir al público a hablarles casi dormido, muy relajado, haciendo la fuerza justa para estar de pie, pensando en un chiste continuamente y hablando, pensando en el chiste, por ejemplo. O sea, hay artilugios o sistemas que te pueden ayudar a hacerlo. Y después es practicarlos. Una vez que lo haces X veces y se te da bien, ya lo tienes superado. Pero al principio necesitas esas muletillas o ayudas. Muy bien. ¿Hay alguna edad a la que ya el cerebro no es tan receptivo a este tipo de entrenamientos? No, siempre lo puedes entrenar y mejorar. De hecho, nosotros hemos tenido alumnos muy mayores, una mujer con 85 años, hizo nuestro curso, estaba muy abandonada, pero al mes se apuntó a hacer la carrera de Derecho, a estudiar para abogado, imagínate. Sales con ilusión, que es lo importante. Entonces, con el tiempo puedes ir perdiendo células, neuronas, por supuesto, pero puedes fortalecer las que te quedan. O sea, cualquier persona de 70 años que no haya hecho nunca nada, coge una mancuerna, la mueve un poco, va a tener agujetas, pero va a fortalecer el brazo seguro. Entonces, pues a nivel cerebral va a pasar lo mismo. Una pregunta que yo tenía y es, ¿crees que hay gente que no quiere hacer este tipo de entrenamiento por miedo a darse cuenta o por miedo a, no sé, a pensar a ver una realidad de que no estás listo como cree o cómo voy a evaluarme esto y si quedo mal y si, ¿sabes? Creo que todos tenemos un poco de complejo en eso. No. Vamos a ver, es como ir al gimnasio
Y todo el mundo va al gimnasio a que muchas Claro, veces a tanto. pasártelo bien, y sabes que vas a mejorar. Nadie va pensando que quiere ser el mejor del mundo, el Mister Olimpia. Pues aquí es igual. Nadie entrena pensando, tengo que competir y ser plusmarquista mundial. No, eso es muy difícil porque de todo el mundo no vas a encontrar mucha gente, ¿no? Si tú estás en Alemania, que hay 700 profesionales, quieres estar entre los 10 primeros, pues uno tiene que salir del bote para que entres tú. Pero nadie empieza, tengo que ser campeón. Eso sería, ¿no? Dices plusmarquista como si fuera, o sea, tiene una cierta importancia. Es, Bueno, lo digo como exagerando en el límite, que no, nadie no, piensa lo que quiero que decir tiene que que tú batir lo eres. récords. Que digo que nos cuentes un poco qué plus, ¿cómo se dice? ¿No? Plusmarquista. Pero ¿dónde has sido plusmarquista? Pues mira, Plusmarca es la mejor marca del mundo conseguida, por ejemplo, que es tener récords mundiales. He batido más de 100 récords mundiales. Entonces, así a destacar, la cadena más larga del mundo, 23.200 palabras, como antes has dicho, memorizadas tras escucharlas una vez y recordando la posición exacta de cada palabra, cuál es la 12.150. Récord del mundo, pues memorizando 1000 dígitos en 15 minutos y 100 dígitos, del 0 al 9, 100 números en 50 segundos. Y luego, pues en memoria de velocidad, en memoria rápida, pues he batido muchos récords, memorizando decimales, memorizando números binarios. ¿Mm? Impresionante. Mira, cuando yo empiezo el primer campeonato en el 2003, la persona que más números binarios memorizaba en un minuto era en torno a 80 números. Claro, tú pones 80 dígitos, del 0 al 1, 1, 0, 0, 80, y parece que un minuto es tiempo. Es tiempo, ¿no? O sea, Ujú. que quiero decir que está, bueno, que está bien, que es difícil. Pues yo puedo memorizar más de esa cantidad en solo 3 segundos. O sea, imagínate lo que ha evolucionado todo, ¿no? Ha hackeado Eso el es una sistema, ¿eh? Pero plusmarca. ¿cómo has hackeado eso? Es que Pues no... date una idea. ¿Qué haces? Primero tienes que leer muy rápido, porque te aseguro que primero tengo que leerlos. Si no lees 80 números en 3 segundos, no lo vas a memorizar. Ya, Pero no puedes leerlo de izquierda a derecha, harías claro. esto y no verías Tienes que nada hacer una foto ahí. fotográficamente, lo que hemos dicho, incluso poniéndolos en doble línea para leer campo de visión vertical también. Luego tú puedes leerlo, pero si tu mente no procesa esa velocidad, si tú quieres Claro. leer 10 palabras por segundo, tu mente tiene que procesar 10 palabras por No, pero segundo. ahí sí que estamos ya. O sea, cada uno tiene una RAM, ¿no? O sea, cada uno Hombre, pero todo el tiene. mundo puede mejorar mucho, O sea, yo entonces cortocircuito directamente. Y. luego vas a llegar a un límite, obviamente. Claro. Pero el límite te aseguro que está mucho más alto para todo el mundo de lo que uno piensa. O sea, todo el mundo se va a sorprender de lo que puede hacer, de lo que Vale. podría hacer. Vale. Y esto que están diciendo ahora de que las redes sociales y todo esto de la tanta sobreinformación y tan rápida está alterando nuestra capacidad de concentración y todo eso, ¿es cierto o no es cierto? ¿Tu opinión? No, vamos a ver, lo que pasa es que la gente busca la cosa fácil, concentrarse en lo que le gusta. Claro que es fácil concentrarse en algo que no sea estudiar, en ver un cine, una película. Es fácil concentrarse en algo que no te supone esfuerzo. Entonces, leer redes sociales o escribir no te supone esfuerzo realmente, es tiempo. Te lo pasas bien, comentas con otras personas. Pero y estar acostumbrado a eso y luego irte a un papel que te tienes que estudiar que no te encanta, si antes te costaba y a lo mejor echabas, no sé, 20 minutos seguidos y ahora echas 2 porque tienes que mirar el móvil. ¿Crees que eso ocurre por ese, no sé, antientrenamiento que le estamos dando al cerebro? La gente desconecta del esfuerzo, no le gusta el esfuerzo. Correcto. Entonces, estudiar y memorizar, sobre todo memorizar, requiere muchas calorías, mucho desgaste. Entonces, pues obviamente la gente busca, ¿puedo estudiar con música? ¿Puedo estar no sé qué? ¿Puedo estar pendiente? No, estudiar es estudiar. Eso es otro Y entrenamiento, ¿no? El esto, de no tienes ganas, te pones y punto, ¿no? Y claro, quitas cero lo que pasa es distracciones. que, insisto, si sabes hacerlo, te gusta Claro, claro, claro. y si no tienes técnica, ya lo bruto, a ver cómo memorizo esto. Leo el primer renglón, lo repito otra vez, el segundo lo repito, a ver el párrafo, a ver si se me ha quedado. Vas perdido, entonces estudiar es algo duro, es difícil. Vale. Y ya por terminar, sobre ti, bueno, imagino que has llamado la atención de mucha gente. O sea, no sé si gente importante de empresas, países importantes ha querido conocerte, seguramente. Me gustaría saber para solucionar qué tipo de problema y luego también saber dónde te ves de aquí a unos años. Pues mira, en Estados Unidos, en la época de George Bush, sí que tuve una oferta tentadora para ser americano. Entonces mi única obligación, bueno, mis obligaciones eran defender a Estados Unidos en una competición, ser americano, y, bueno, y dar alguna charla, como 2, 3 charlas al año en alguna universidad. Esas eran mis obligaciones. Y luego pues me daban bastante dinero, el equivalente a $1 millón al año. ¿Era $1 millón al año Sí, y hace la un montón de compensación? tiempo. Ah, ¿que lo hiciste? No, no lo hice. Ah, vale. Porque bueno, yo quería seguir viviendo en España, tenía que mi familia y no lo necesitaba, pero bueno, agradecido por el detalle, ¿no? Y tenía avión privado y un montón de cosas que me colocaban. Y como me dijeron que Fíjate cómo cuidan la marca Estados Unidos, ¿eh? lo que no tienen lo compran. Y luego pasó algo muy parecido en Rusia, un poco distinto, a través de, bueno, una supuesta competición que iba a realizar un vis a vis contra el campeón ruso, que vivía en Ucrania.
Entonces, al final, bueno, fuimos allí y no se celebró esa competición. Había un campeón ruso, pero él decía que no tenía nuestro nivel, porque en mi escuela, tengo una escuela de memorizadores donde están los primeros del mundo. El campeón de Estados Unidos, Nelson Dellis, dice que competir, que ha sido campeón de Estados Unidos en 8 ocasiones, competir con mi peor alumno es de locos, dice. Entonces no hubo tal duelo con el ruso-ucraniano, sino que era un poco un llamamiento, un cazatalentos, me vio en una competición en la República Checa, ahí batí unos récords y tal, y querían pues usar mi técnica para trabajar fotográficamente, mi facilidad para aprender idiomas, he llegado a hablar bastantes idiomas, y para procesar más rápido, para los pilotos, etcétera, en plan más espionaje, KGB y cosas de ese estilo. ¿Esa cosa sí llegaste a hacerla? No, fue muy poco, hice muchas exhibiciones, estuve con el alto mando del ejército, incluso me regalaron trajes militares de ocultación, que ahí siempre aplico el chiste, ¿no? Que son tan buenos que no sé ni dónde los tengo, no los encuentro, pero sí, bueno, por ahí tengo algún Qué vídeo guay. y fotos con ellos y, me me trataron muy bien, ahí me dieron, ¿Y me ofrecieron todo. a qué te dedicas ahora? Entonces, y a qué te quieres que te vas a dedicar los próximos años? Pues lo que hago es lo que más me gusta ahora mismo, tanto mi mujer como yo hacemos cursos conjuntamente de técnicas de estudio, los hacemos exclusivamente en Madrid y viene gente pues de todos sitios, también de América. Y lo que más me gusta es enseñar. Yo sé lo que es empezar desde cero y la ilusión que tienes cuando vas mejorando, cuando vas consiguiendo cosas. Y pues eso no lo cambio por nada, es lo que más me gusta. Cuando digo que no lo cambio por nada es que si yo empezase y una hada mágica me tocase así y llegase a ser campeón mundial, imagínate, no lo querría. O sea, lo que es tu evolución y tu progreso, disfrutar ese viaje es una maravilla. Entonces, lo que pasa es que no puedes ir ciegamente, tienes que aprender. Entonces, básicamente es enseñar a otras personas mediante cursos. Estamos haciendo entrevistas, charlas, exhibiciones y cosas así, pero bueno, lo que más me gusta es enseñar. Qué guay. Una vez más, recalcamos que la felicidad está en el proceso, ¿no? En el camino, Sí. más que en el resultado. Muy bien. ¿Algo que añadir a los estudiantes? Pues nada, que tienen un trabajo que nadie ha dicho que sea sencillo, nadie ha dicho necesitan su tiempo, que traten de, no tiene que ser conmigo, por supuesto, pero hay libros de técnicas de estudio que pueden ayudar bastante, con un poquito que se mejore, un poquito aquí es mucho, es un mucho, y que, bueno, pues que se lo lleven del mejor modo posible, que traten de usar el tiempo en clase y disfrutar del tiempo libre mientras puedan, y nada más, que disfruten su proceso, porque todos hemos estudiado, estudiar puede ser muy bonito, pero claro, es la incógnita, me dirán, sí, muy bonito, ahora tengo que inflarme aquí y eso es más complicado, ¿no? Pues nada, les mando un abrazo y gracias por seguirnos. Muy bien, Ramón. Pues muchísimas Un gracias placer. por haber venido, por tu tiempo y espero que haya servido.